Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube, Excel hecho fácil. Quienes habla su amigo y colega Andrés, y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal vamos a responder a Carlos, que nos ha hecho una pregunta bastante interesante en la caja de comentarios de uno de los videos del canal, cuya respuesta y solución, como no, vale la pena responder, para que sigamos aprendiendo Excel, para que nos sirva a todos nosotros, para seguir aprendiendo sobre fórmulas, formato condicional y algunas técnicas esenciales que podemos utilizar con la herramienta de Excel. De antemano, muchísimas gracias a ti que estás viendo el video tutorial por dejarme un like si está a tu alcance, obviamente, y por dejarme un comentario en la caja de comentarios de este video tutorial o de la caja de comentarios de este video en el canal. Carlos nos hizo la siguiente pregunta: ¿cómo puedo saber qué clientes me van a pagar la próxima semana o el presente mes de acuerdo a los días de crédito o fecha de vencimiento de la factura? ¿Cómo puedo saber qué clientes me van a pagar la próxima semana o el presente mes de acuerdo a los días de crédito o fecha de vencimiento de un conjunto de facturas que tenemos dentro de Excel? Nadie me ayuda, puso una carita triste, lo lamento de verdad. Vamos a hacer el video tutorial para ti y para todas las personas que obviamente tengan el mismo problema, y vamos a hacerlo bastante completo. Quiero que te enfoques, Carlos, inicialmente en las fórmulas, porque es lo que vas a utilizar dentro del formato condicional para poder aplicar reglas de manera personalizada y poder marcar con colores prácticamente las filas que te permitan identificar a través de, como ya dije, un color, el tipo de vencimiento de las facturas. Es decir, las facturas que vencen la próxima semana o las que están próximas a vencer en el mes actual donde estás corriendo, etcétera. Bien, para ello lo que tengo acá y lo que quiero que veas es que tengo una tablita que va a tener 4 columnas en la primera y la segunda. Tengo nombre de clientes ficticios y tengo los números consecutivos de un conjunto de facturas que he creado antes de arrancar el tutorial. Y luego en la columna del frente, las dos columnas que tengo acá en el frente, que son los datos más importantes, tengo la fecha de emisión de las facturas, de cada una de las facturas que tengo acá en la parte de atrás o en la parte anterior, y en la fecha de la emisión básicamente tengo una fecha donde se está emitiendo la factura y el día o la cantidad de días de crédito que yo le di a la factura. ¿Cómo hacemos nosotros para calcular, por ejemplo, la fecha de vencimiento? Fíjate que para calcular la fecha de vencimiento, y quiero que te acuerdes de esta fórmula porque es bastante simple, solo bastará con que sumes a través de una fórmula el número de serie secuencial. Recuerda que una fecha dentro de Excel es un número de serie secuencial, es decir, un número que empezó a contarse desde el día 1 de enero del año 1900 con el valor de 1 hasta el 22 de julio, por ejemplo, quiere decir el día 45.495 hasta la actualidad, quiere decir que han transcurrido 45.000 y algo de días hasta esta fecha, desde el día número 1, desde el 1 de enero del 1900. Esto es a lo que se le denomina un número de serie secuencial y formateado como una fecha dentro de Excel o dentro de una celda con el formato día, mes, año, pues es lo que nosotros vemos como una fecha dentro de Excel, una máscara de presentación de la información. Si yo sumo la fecha de emisión más los días de crédito, pues básicamente lo que estoy haciendo es obteniendo la fecha de vencimiento de la factura. Esto no es necesario que lo calcules, simplemente lo hago en esta columna auxiliar para que tú lo tengas en cuenta, cómo hacer el cálculo de la fecha de vencimiento teniendo la fecha de emisión y los días de crédito. Ahora bien, lo primero que nosotros vamos a hacer es a calcular mediante el uso de esta celda un formato condicional que me permita anular el resto de formatos condicionales que vamos a hacer en el transcurso del tutorial. Y este va a depender de si la factura ya se encuentra pagada. Fíjate, la factura, si ya se encuentra pagada, pues ¿para qué le vamos a colocar un formato condicional a las celdas? Porque ya se va a encontrar pagada, tú ya la cobraste, tu cliente te la pagó y no es necesario que nosotros le coloquemos aquí un color dentro de la celda para indicar que está próxima a vencer porque ya la pagaron. Bien, para ello y hacerlo fácilmente, yo voy a venir a la pestaña Insertar, fíjate, y luego a Casilla, y voy a insertar casillas de verificación. Lo particular de esto, yo estoy utilizando una versión con Office 365, Excel 365 concretamente, y te insto, si no la tienes, a que compres una. No estoy haciéndole propaganda a Microsoft, de hecho yo compro la mía propia
para poder trabajar con todas las características que tiene la versión de Excel más moderna que tú puedes utilizar, actualiza todos los meses. Es prácticamente con la casilla de verificación, es devolver un valor de verdadero cuando ella se encuentra tildada dentro de la celda. Fíjate, si se encuentra tildada, devuelve un valor de verdadero, y si no se encuentra tildada, devuelve un valor de falso. El formato condicional que va a anular todas las reglas de formato condicional, el formato condicional que va a anular todas las reglas de formato condicional de las fechas de vencimiento de las facturas que vamos a ir creando en orden, me va a permitir a mí, con esta casilla de verificación, marcar la celda como que ya se encuentra procesada. Es decir, la fórmula es bastante simple. Fíjate, la fórmula para las facturas que se encuentran pagadas, vamos a colocarla aquí enfrente con un color de relleno de color negro. Y la fórmula es bastante simple. La fórmula va a apuntar directamente a la primera celda de la casilla y voy a clavar o voy a fijar la referencia de celda de columna, solo la referencia de celda de columna, la de fila la dejo relativa, para que sobre cualquier columna que el formato condicional esté validando, siempre apunte a la columna E donde se encuentran las casillas de verificación. Si el formato condicional requiere hacer un desplazamiento dentro de la selección donde yo voy a aplicar el formato condicional, valga la redundancia, él solamente va a mover las relativas, las referencias en este caso relativas. Entonces la de fila, al encontrarse relativa para esta fila, va a utilizar la celda E3, para esta otra fila la E4, etcétera. Pero para cada una de las columnas, al hacer el desplazamiento al encontrar la referencia de columna como absoluta, pues prácticamente no la mueve y la deja sobre ella misma. La fórmula es bastante simple, copio con control C, luego evalúo con enter y luego hago una selección sobre el rango que quiero afectar y posteriormente vengo a inicio, formato condicional, administrador de reglas. Por favor, utiliza en este video el administrador de reglas porque vamos a colocar un orden personalizado a las reglas de formato condicional y posteriormente vamos a colocar aquí o vamos a hacer clic mejor en el comando nueva regla y posteriormente vamos a colocar en esta casilla de texto la regla de formato condicional tal cual como tú lo estás viendo y en formato vamos a colocar un relleno de color negro tal cual y luego clic en aceptar y como esta regla de formato condicional se va a encargar de anular a las demás, pues básicamente tengo que detenerla si es verdad, es decir, todas las que encuentre por debajo no las va a ejecutar, que son las que vamos a crear en el transcurso del tutorial. Clic en aplicar, clic en aceptar y listo. Fíjate ahora que si yo vengo y tildo, por ejemplo, esta celda, o tildo esta otra, o tildo esta otra, pues todo se marca de color negro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la referencia de la fila completita se encuentra de color negro o indica que la factura ya está pagada. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer como segunda regla de formato condicional? Vamos a implementar la regla para determinar cuándo se encuentran vencidas. Si yo conozco la fecha de vencimiento de cada una de las facturas y yo puedo anticiparme con la fecha o con la función hoy para obtener la fecha actual del sistema, fíjate que si yo coloco dentro de esta celda el retorno de la función hoy que devuelve la fecha actual del sistema, esta función hoy, voy a darle un tab para seleccionarla, le quito el paréntesis y tomo el IntelliSense, fíjate que lo que hace la función hoy es devolver la fecha actual del sistema con formato de fecha. Recuerda, una fecha es un número de serie secuencial que está representando una fecha que partió desde el 1 de enero del año 1900. Esto devuelve un número de serie secuencial. Si yo la ejecuto con Enter, fíjate que devuelvo 20 de agosto del año 2024, que sería la fecha del día de hoy, 20 de agosto del año 2024, fecha en la que estoy grabando el presente tutorial. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer el formato condicional para poder calcular, en este caso, las facturas que se encuentran vencidas? Que la fecha de vencimiento tiene que ser menor, porque si es mayor todavía no se ha vencido, a la fecha actual del sistema. Si la fecha de vencimiento de la factura está por debajo o es anterior a la fecha actual del sistema, pues quiere decir que la factura ya venció hace rato. Si no se encuentra pagada, obviamente, entonces se encuentra vencida. Pero si la fecha de vencimiento es posterior, es después de la fecha actual del sistema,
pues quiere decir que no está vencida. Entonces, ¿cómo colocamos la fórmula? Muy simple. Vamos a colocar aquí fórmula para facturas vencidas. Así tal cual, fórmula para facturas vencidas y posteriormente, vamos a acomodar de momento por acá, y posteriormente la fórmula la vamos a colocar con un relleno de color rojo. Mil disculpas allí por el helicóptero que está pasando, siempre molesta cuando estoy grabando, y la fórmula viene dada de lo siguiente. Voy a utilizar a la función hoy para poder calcular la fecha actual del sistema, pero voy a compararla contra la fecha de vencimiento. Para calcular la fecha de vencimiento, tomo la fecha de emisión más los días de crédito y posteriormente clavo las referencias de columna, es decir, las que tienen una letra. Las voy a fijar como absolutas y si el valor, por ejemplo, de esta fórmula que me está dando una fecha de vencimiento, esto sería una fórmula que está sumando dos celdas, es menor, siempre es menor a la fecha actual del sistema mediante el uso de la función hoy, entonces devuélvame un valor de tipo lógico porque estoy utilizando un operador de comparación que va a marcar la celda como que ya se encuentra vencida. Hago toda la selección y posteriormente vengo a inicio, formato condicional, administrador de reglas, nueva regla, aplico una nueva regla de formato, control B y en formato voy a colocar un relleno de color rojo, por ejemplo de fuente de color blanco para que el relleno no se vea tan burdo o no se vea tan feito de color negro, clic en aceptar y posteriormente tomo la regla de formato condicional y con esta flechita la bajo para que cuando yo active esta casillita ella anule todas las reglas las reglas de formato condicional que están por debajo de ella. Clic en el comando aplicar, clic en el comando aceptar y fíjate que esta factura que venció el 6 de agosto del año 2024, hoy es 20 de agosto del año 2024 y esta otra que justo venció ayer 19 de agosto del año 2024, pues obviamente se marcan de color rojo, ¿vale? Entonces no hay ningún problema. Imagínate que ya se encuentran vencidas, pero el día de hoy como ya están vencidas, yo dije, bueno, ya la persona que me las debe me las pagó, Nelly o Luis, entonces vengo y las tildo aquí y ya anulamos las reglas de formato condicional que se encuentran de ahí hacia abajo. De momento dejémosla apagado para poder ver el cambio en los colores. Esto rojo significa fórmula para las facturas vencidas. Aquí tenemos todas las facturas vencidas. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para calcular, al igual que las fórmulas que vencen la siguiente semana, las que vencen en la semana actual? Pues fíjate, bastante simple. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder determinar las fórmulas que vencen en la semana actual, no en la próxima semana, que también vamos a ver una regla de formato condicional para determinar qué facturas vencen la próxima semana, lo primero es aprender a trabajar con la función número de semana. ¿Qué hace esta función número de semana? Imagínate una fecha cualquiera. Vamos a colocar aquí una fecha cualquiera, vamos a colocar aquí una fecha del sistema, que sería la fecha de hoy. Vamos a colocar una fecha normal, manual, una fecha manual, para verlo así bien simple y que lo puedas entender. Y vamos a colocar otra fecha de tipo manual, para que tú lo veas bien. La fecha del sistema la voy a calcular con la función hoy. Fíjate, llamo a la función hoy y luego al evaluar con Enter me devuelve 20 de agosto del año 2024. La manual, voy a colocar, por ejemplo, no sé, vamos a venirnos por acá y vamos a colocar día 13 o 12 de agosto, coloquemos 13 de agosto, vamos a colocar 13 de agosto del año 2024 y la manual vamos a colocar, por ejemplo, el último día del año, vamos a ver qué semana cae, aquí lo tenemos en diciembre, justo coloquemos el 30 de agosto para determinar el número de la semana, fíjate, el 30 de diciembre del año 2024. Perdón si dije 30 de agosto, creo que lo dije por allí. Entonces coloco 30 de diciembre del año 2024, coloco este conjunto de fechas, voy a colocar esto en negrita, vamos a colocar esto en negrita y voy a calcular el número de la semana. Fíjate, ¿cómo hacemos nosotros para calcular el número de la semana? Hay dos fórmulas dentro de Excel para calcular el número de la semana. Hay una función o dos fórmulas, no dos funciones, una llamada ISO número de semana, la cual no me gusta utilizarla para este ejemplo de fechas vencidas porque se supone que esta función debe retornarme para una fecha de la última semana el último valor y no el valor siguiente de la primera semana del siguiente año.
Me explico con esta función, ISO número de semana. Si yo vengo y tomo, por ejemplo, la fecha del 30 de diciembre del año 2024, fíjate lo que esta función me retorna el valor de 1. ¿Por qué me retorna el valor de 1? Porque la fila completita donde se encuentra la fecha, que en este caso es 30 de diciembre del año 2024, se encuentra sobre la primera semana del año 2025. Por tanto, si yo coloco 30, 31, 1, 2, 3 o 4 o 5 de enero del año 2025, él me va a decir, o esta función me va a retornar, por ejemplo, el valor de 1, cuando no es cierto. Fíjate que si yo coloco 31 de diciembre del año 2024, ella me pone el valor de 1. Pero si yo coloco, por ejemplo, el día 1 de enero del año 2025, vamos a colocarlo así, de esta manera, del año 2025, me sigue arrojando el valor de 1. ¿Cuál es la función que yo utilizo? La función que yo utilizo no tiene nada que ver con el número de semana en ISO, sino con el número de la semana normal, con el tipo de arranque en el día que yo quiera en el calendario. Es decir, mediante el argumento número 2 de la función número de semana, no ISO número de semana, sino número de semana normal, yo voy a colocar el día en que está arrancando mi semana, que en este caso es el lunes. Fíjate acá, el lunes, con el valor de 2, no utilizo el segundo sistema, que es el ISO número de semana. Esa también lo puede emular, número de semana, el sistema 2 el lunes, arranca como si fuese ISO número de semana, entonces utilizo el valor de 2 y aquí coloco la fecha. Fíjate, la fecha viene siendo 1 de enero del año 2025. ¿Qué semana es esta? Pues obviamente la primera, entonces me devuelve el valor de 1. Pero por ejemplo, si yo vengo y cambio la fecha y coloco 30 de diciembre del año 2024, me dice que es la semana 53. Por tanto, para cualquier valor que yo venga y le coloque con el número, en este ejemplo de facturación o de vencimiento de facturas, la función número de semana, y tome cada una de las fechas y coloque el sistema en el día de arranque de mi semana, es decir, el lunes, o bien como tú lo tengas especificado, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado o inclusive el día domingo. Yo utilizo el lunes, entonces él me devuelve el número de la semana correcto de cada una de las fechas. Fíjate que el 13 de agosto es esta semana, me devuelve el número 33. Y luego, en este caso, el 20 de agosto, que es la semana siguiente, que yo lo puse aquí en la parte de arriba, es la semana, una semana más, es decir, la semana 34, y coloca el valor de 34. Y el día 30 de diciembre es la semana 53. Entonces me está colocando el último número para la última semana y está perfecto. Entonces la función que vamos a utilizar es número de semana y no número ISO o ISO número de semana. Bien, entonces, ¿cómo hacemos el formato condicional para poder determinar, por ejemplo, la fórmula o la fórmula para el formato condicional para las facturas vencidas o las que se vencen en la semana actual? Entonces vamos a colocar aquí una etiqueta para que cuando descargues el archivo, obviamente, puedas recuperar todas las fórmulas o inclusive hacerlo desde este mismo video. Fórmulas para las facturas en el pago de la semana actual, es decir, las que van a pagar en la semana actual. Recuerda que el formato condicional, el de rojo va primero y por tanto se ejecutan las vencidas, y si no están vencidas es porque se pagan en la semana actual. Esta es la fórmula para las facturas del pago de la semana actual. Vamos a colocarlo, por ejemplo, de un color de naranja. Vamos a ir degradando los colores. Fíjate, aquí arrancamos con rojo, luego naranja y podemos seguir con el amarillo. Entonces, en este punto vamos a escribir la fórmula porque es bastante simple. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es utilizar la función número de semana, y en el número de serie, que es el número de fecha o número de serie secuencial que va a corresponder a la fecha, vamos a tomar la fecha de vencimiento, que la calculamos con la fecha de emisión más los días de crédito, y posteriormente clavo las dos columnas o las fijo como absolutas, ambas referencias de celda, y coloco una coma y le digo, o cambio de argumento, le digo que en mi calendario la semana inicia el día lunes. Entonces deme por favor el número de la semana de la fecha de vencimiento de cada una de las facturas cuando yo ejecute el formato condicional, y ese valor es igual al número de la semana de la función hoy,
que retorna la fecha actual del sistema bajo el mismo parámetro de arranque del día lunes. Si esto se ejecuta como verdadero, entonces tenemos que las facturas vencen, en este caso, o están próximas a vencer sobre la misma semana de la fecha actual, es decir, en la que yo revise el archivo, cuando yo esté revisando mi archivo. Selecciono todas las celdas para aplicar el formato condicional, luego inicio formato condicional, administrador de reglas, nueva regla y posteriormente vamos a colocar la regla de formato condicional, formato, y le vamos a colocar un color de relleno naranja, sí, naranja, como está aquí dentro de la celda. Clic en el comando aceptar y luego bajamos la regla de validación, es decir, la regla de formato condicional que valida las fórmulas. No es como tal una regla de validación, sino una regla de formato condicional que hace validación con esa fórmula. Aplicamos, damos clic en el comando aceptar y solamente se marcó una sola. Fíjate, se marcó con naranja la que vence el día 23 de agosto. Es decir, si estamos en 20, fíjate que el 23 de agosto es una factura que tiene fecha de vencimiento en la misma semana de la fecha actual, que en este caso sería el 23 de agosto. Esta vence septiembre, octubre, agosto. Esta vencería en este caso la próxima semana. Fíjate, esta del 28 vence la siguiente semana, esta vence en octubre, vence en el mes siguiente, no la podemos marcar ni siquiera, y esta vence el 30 de agosto, esta vence la siguiente semana, que es la siguiente fórmula que vamos a hacer, y luego 8 de noviembre, pues obviamente vencería dentro de 2 meses, 2 o 3 meses. No estoy seguro, 90 días, 3 meses. Bien. ¿Cómo vamos a hacer ahora la fórmula? Vamos a colocarla por acá, una fórmula que me permita a mí identificar la fórmula para pago. Vamos a poner para pago siguiente semana. Vamos a poner así, siguiente semana. Evalúo con Enter. Vamos a colocarla de color amarillo. Y posteriormente aquí escribimos la fórmula. Entonces, ya viendo el contexto de la función que vamos a utilizar, yo necesito recuperar el año y necesito recuperar la semana para poder hacer una diferencia y poder determinar en este ejemplo si la semana siguiente o las fechas de factura de la semana siguiente, cualquiera de las fechas que contenga el año y el número de semana con una diferencia del año y el número de semana de la fecha anterior o de la semana anterior en donde esté corriendo la fecha actual, la diferencia es de 0.01. Fíjate, te voy a explicar acá con un ejemplo muy práctico. Imagínate, por ejemplo, que yo tengo aquí el número de semanas. Sigamos trabajando con esto y necesite calcular el año. Si yo tengo acá una factura que vence el día 30 de diciembre del año 2024, por ejemplo, imagínate una factura no que venza, sino que se emita el día 30 de diciembre del año 2024, en la semana 53, yo sé que ella ya emitió, o prácticamente sí, yo la estoy emitiendo, en la semana 53 del año, que es día 30 de diciembre, y yo le doy fecha de vencimiento de 15 días o 30 días, ya estoy en el siguiente año. Por tanto, si yo intento calcular, por ejemplo, una fecha de vencimiento para esta factura del 30 de diciembre más 15 días, que sería 14 de enero, y capturo el número de la semana de esta fecha bajo el formato del día lunes, es decir, la opción número 2, fíjate que el número de la semana que me arroja es 3. Entonces yo no puedo hacer una diferencia y decirle, oye, este valor de la semana es mayor que este, porque en realidad no lo es. Este valor que está retornando, el valor número 3, no es mayor que 53, pero en términos prácticos, esta semana es mucho mayor que esta otra porque esta viene desde el año 2025. Y fíjate lo que estoy diciendo, viene del año 2025 y esta semana 53 viene del año 2024. Con lo cual yo puedo hacer lo siguiente o puedo hacer el siguiente artilugio. Voy a borrar de momento por acá. Voy a colocar esto del ancho de la columna de 2 puntos, vamos a ponerlo para que me alcance, y esto del ancho de la columna de otros 2 puntos, y lo que voy a hacer es calcular la fecha de vencimiento de esta factura, por ejemplo, con la fecha actual del sistema. Entonces, la fecha de vencimiento de la factura, ¿cómo viene dada? La fecha de vencimiento de estas facturas viene dada, bueno, aquí la tenemos, fíjate, ya como la tenemos aquí calculada, voy a utilizar ahora a la función año para recuperar el año de esta fecha de vencimiento. Para ello voy a utilizar a la función año
y voy a tomar cada uno de los años de estas fechas de vencimiento y posterior a él le voy a sumar el retorno de la función número de semana de esta misma fecha de vencimiento bajo la opción 2, en donde arrancamos el día lunes, y el número de la semana, que es un número entero, fíjate, un número entero que va a arrancar de 1 hasta 53, porque cada año tiene 53 semanas, lo voy a dividir en 100. Y este valor de división se va a desarrollar primero antes que la suma, es decir, aquí lo que voy a obtener es un valor de 0.32, en donde el valor que existe como decimal obviamente es el número de la semana, semana número 32 del año. Al evaluar con Enter, fíjate que lo que estoy obteniendo como resultado va a ser 2024 como parte entera de este resultado numérico que va a representar el año, y la parte decimal que va a representar la semana de esa fecha de vencimiento, semana 32, semana 34, semana 36, semana 41, semana 45, etcétera. Casi que no acabo, las dije todas. Ahora bien, ¿cuál es la fecha del sistema? Entonces fíjate, la fecha del sistema la calculo mediante el uso de la función hoy. Voy a hacerlo desde la barra de fórmulas. La calculo con el uso de la función hoy más el número de la semana. En este caso, de la misma función hoy, voy a tomarla de momento por acá. Digamos que la fecha esta hoy es la que me va a permitir calcular si estoy pasado una semana y no 2 o no 3, solamente la siguiente semana. Entonces, con el número de serie de la semana, voy a tomar a la función hoy, lo voy a calcular con el valor de 2. Aquí prendí nuevamente las mayúsculas porque me confundo con la tecla tabular y le doy ese bloqueo de mayúsculas y posteriormente divido en 100. Fíjate que lo que estoy haciendo es obtener un número de serie secuencial. Aquí es el año. Vamos a colocar el año, no hoy, de la función hoy, tal cual como lo hicimos, siguiendo la misma lógica que seguimos acá. Utilizamos el año de la fecha de vencimiento, ahora utilizamos el año de hoy, en este caso, de lo que devuelve la función hoy, más el número de serie de la semana con la fecha en la opción 2 para arrancar el día lunes dividido en 100. ¿Qué está arrojando esto como resultado? Que en la semana donde yo estoy ubicado es la semana número 34. Fíjate, esta es la semana número 34. Todas las fechas que componen esta semana, cuando se esté moviendo la fecha actual del sistema sobre esa semana, me va a devolver 2024.34. Que lo que está haciendo es denotar el año con la semana. Si yo hago ahora una diferencia de la fecha de vencimiento que va a corresponder al año y el número de la semana como un número que yo acabo de crear aquí ficticio, como un artilugio matemático, y luego hago una simple diferencia, fíjate que las semanas que tienen el valor de 0.01 y 0.01 son las semanas, obviamente, esta también va a tener el valor de 0.01, esta vence el 1 de septiembre y estamos a 20 de agosto, es decir, están venciendo sobre esta otra semana, fíjate, la siguiente semana, entonces se calcula como valor en este punto de pago de la siguiente semana de esas facturas. El punto está en lo siguiente. Fíjate que yo tengo aquí un valor de 0.01, esto es una fórmula lo que hay acá, 0.07, mil disculpas allí por la garganta. Si yo copio esta fórmula con control C y vengo y la pego como valores, fíjate que el valor resultante no es exactamente 0.01, fíjate, no es exactamente 0.01, es 0.099. ¿Cómo hacemos nosotros para corregir esto? Para corregirlo, lo que vamos a hacer es utilizar a la función redon.mul y con la función redon.mul tomamos la diferencia y el múltiplo va a ser de 0.01, es decir, vamos a redondear en múltiplos de una centésima o el valor de una semana en el formato que nosotros nos acabamos de inventar. Fíjate ahora, esto retorna un error de número porque es un número negativo, pero en el formato condicional un error no se marca. Así que ya lo está marcando una factura vencida, por tanto no lo tengo yo por qué marcar con un formato condicional para pago de la siguiente semana. Entonces, si yo copio esto con control C, y lo pego con control shift B como valores, fíjate, lo estoy pegando como valores, ahora ya no tengo la fórmula, fíjate que aquí ya tengo 0.01, aquí ya tengo 0.01, aquí ya tengo 0.01, entonces en este caso estos valores que me dan 0.01,
Pues obviamente son facturas que vencen la siguiente semana a la fecha actual del sistema. Y lo hicimos con este pequeño artilugio matemático a partir de funciones. Voy a evaluar con control Z, para ver si aquí se coloca la fórmula. Vamos a darle escape control Z y ya tenemos a la función redon.mul. ¿Cuál es la fórmula que yo tengo que emplear para poder hacer? En este caso, este formato condicional es bastante simple. Vamos a hacerlo por partes. Voy a colocar aquí igual, fíjate, voy a emplear un paréntesis de apertura. Vamos a crear un paréntesis de apertura y voy a llamar a la función año para capturar el año primero de la fecha de vencimiento. Entonces, la fecha de vencimiento viene dada de la fecha de emisión más los días de crédito que yo voy a tener por acá. Vengo y clavo la columna como absoluta, es decir, la referencia de celda la coloco como absoluta y posteriormente le sumo el número de la semana de esta fecha de vencimiento que voy a calcular con la fecha de emisión más el crédito. La pego con control B en el formato del número de 2 arrancando el día lunes dividido en el valor de 100 y cierro un paréntesis. Esto que tú estás viendo acá viene siendo la primera columna, la fecha del año y el número de la semana, pero para la fecha de vencimiento que la calculamos a partir de estas dos celdas. Aquí lo hicimos directo, aquí lo estamos haciendo solo para estas dos celdas y el formato condicional lo voy a aplicar cuando empiece a hacer el recorrido por cada una de las celdas de la tabla o cada una de las celdas del rango. Si la diferencia, fíjate que voy a calcular ahora con esta misma fórmula, con control C la pego, con control B la pego, control C la copio, perdón, con control B la pego, control V la pego y reemplazo la fecha de vencimiento por la función hoy, que es la que me está retornando la fecha actual del sistema y me está diciendo en qué semana yo me encuentro para saber cuál es la semana siguiente y vuelvo y hago aquí lo mismo, quito la fecha de vencimiento y coloco a la función hoy, abro y cierro un paréntesis, aquí voy a tener la segunda expresión que va a ser el valor de esta columna, es decir, año y número de semana que voy a obtener de la fecha actual del sistema. Si esta diferencia me llega a dar un valor de 0.01, pero recuerda que no lo está redondeando porque me da por allá casi aproximado a 0.01, sino 0.0099999, entonces yo utilizo a la función redon.mul y le digo toma el número resultante y redondéalo a un múltiplo de 0.01 y si esa función llega a dar un valor o el resultado de esa función llega a dar un valor de 0.01, entonces me va a marcar efectivamente las facturas cuya fecha de vencimiento se encuentran en la siguiente semana. Y fíjate, voy a copiar la fórmula con control C, evalúo con enter, me arroja error de número porque esta ya se encuentra vencida y aquí me arroja un valor de menos 002, es decir, un número negativo, con lo cual redon.mul lo es capaz de redondear y entrega este error de número. Sin embargo, el formato condicional ni siquiera se va a detener a marcar esta celda con formato condicional para el color de amarillo de las facturas que están venciendo o las facturas que están próximas a vencer para pago en la siguiente semana. Inicio, formato condicional, administrador de reglas, nueva regla, utilizo una fórmula, pego esta formulota, le vengo y le digo, mira, el color que quiero aplicar es amarillo, clic en aceptar, bajo la regla de formato condicional para que se anule con la negra, clic en aplicar, clic en aceptar y fíjate ahora que me está marcando esta que vence la siguiente semana, que en este caso es 1 de septiembre porque estamos a 20 de agosto, entonces aquí el 1 de septiembre, la siguiente semana, esta ya va a vencer el 28 de agosto y el 30 de agosto ya están estas para vencer porque estamos en la semana número 34 y en la semana 35 cuya diferencia me da 0.01 marca las celdas como 28 para esta factura que yo tengo acá, marca la del 30 para esta otra factura que yo tengo acá y la del 1 de septiembre para esta otra que tengo acá y ya tenemos el formato condicional para fórmula para pago de la siguiente semana. Ahora bien, ¿cómo hacemos para la fórmula para el pago en el mes actual? Es decir, aquí fíjate que no podemos detectar la del mes actual, porque si es la del mes actual no cogemos la siguiente semana. Entonces, en el siguiente mes de septiembre, cuando tú vayas registrando, por aquí en las primeras semanas, en estas primeras 3, las que se te van a marcar son las de la última semana. Si estás en la primera, la
las del mes actual que va a marcar son la tercera, la cuarta y la quinta, porque la segunda pertenece a esta regla de formato condicional de la siguiente semana. Sin embargo, yo voy a dejar la fórmula dentro del video para que el video quede completo. Fórmula para pago en el mes actual. Es decir, vamos a marcar con un color, por ejemplo, vamos a colocar un color de azul, así está bien, una fórmula que me permita a mí determinar cuáles son las facturas que están en el mes para pago, que están para pago en el mes actual. ¿Cómo hacemos para hacerlo? Pues vamos a hacer una comparación bastante simple. Con el uso de la función i, que es una función de tipo lógica, vamos a evaluar dos valores lógicos, el valor lógico número 1 y el valor lógico número 2. Es algo muy trivial, pero necesitamos evaluar dos valores lógicos. Que el año de la fecha de vencimiento de la factura, que la calculo directamente como fecha de emisión más el crédito en días, en donde tengo que asegurar con el valor de absoluto ambas referencias, el año de esta fecha de vencimiento debe ser igual al año, fíjate, de la fecha del sistema, es decir, de la función hoy. Si pertenecemos al mismo año, por el mismo hecho también del número de la semana, porque puede darse que las fechas estén de uno a otro año, y si no hacemos la comparación con el año, un mes se va a trucar con el otro, entonces tenemos que tener como parámetro a la función año. Si el año de la fecha actual del sistema es igual al año de la fecha de vencimiento, entonces en este caso la factura pertenece al mismo año de la fecha actual del sistema. Ahora bien, vamos a hacerlo con el mes. Si el mes de la fecha de vencimiento de la factura, que puedo calcular con la fecha de emisión, más el crédito en días clavando las columnas como absolutas, es igual al mes, en este caso, de la función hoy, que es donde yo estoy andando ahora, vengo y cierro, pues simplemente devuélveme un valor de verdadero. Evalúo con Enter, voy a copiarme esta fórmula, evalúo con Enter, y listo, ya tengo el formato condicional para las facturas que están o deben ser pagadas en el mes actual, que en el presente mes, así como tú lo colocas acá en el presente mes. Inicio, formato condicional, administrador de reglas, nueva regla, utilizamos una fórmula, luego formato, vamos a colocarle un color azul, y posteriormente clic en aceptar y luego no se te vaya a olvidar bajar la regla de formato condicional de tal manera de que quede en la parte de abajo. Aplicamos, aceptamos y fíjate que no se marca ninguna. ¿Pero por qué no se marca ninguna? Como ya te había dicho, si estamos en la fecha actual del día 20, el formato condicional aplicado la siguiente semana va a anular las azules. Es decir, lo único que resta para este mes de agosto son las de la semana siguiente. Cuando estemos en el mes de septiembre, por ejemplo en el primero o bien en esta semana del 2 al 8 de septiembre y la semana siguiente sea del 9 al 15 de septiembre, las que se van a marcar como mes actual para pago vendrían siendo las del 16 al 22, las del 23 al 29 y las del 30 al 6, en este caso hasta el 30, porque aquí ya no van a pertenecer al mismo mes y por tanto no se marcan, bien, pero ahí te dejo el formato condicional. Una tabla bastante interesante con fórmulas, en este caso bastante simples, número de semana, redon.mul, función mes, función año, función hoy, un conjunto de funciones sin necesidad de utilizar fechas de vencimiento. Espero, Carlos, que este video tutorial pueda serte bastante útil en tu trabajo con Excel. Mil disculpas, no había visto tu pregunta antes y no te hubiese ayudado antes. Espero que este tutorial cubra completamente lo que estabas preguntando y si no, pues entonces, por favor, en la caja de comentarios de este nuevo video en el canal, en el nuevo video para el canal Excel Hecho Fácil, por favor, déjamelo saber y con gusto te voy a ayudar. Cualquier persona que tenga también una dificultad con Excel, con gusto puede preguntarme aquí en la caja de comentarios de los videos del canal, el que más se adecue a tu pregunta para poder dar una respuesta efectiva en el menor tiempo posible. Mis amigos, muchísimas gracias, ya me cansé. Muchísimas gracias por comentar en cada uno de los videos y por dejar un like en cada uno de los videos. Lo valoro muchísimo de corazón. Gracias de verdad por ver un nuevo video dentro del canal y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.